Los reinos mortales están asediados. Manadas de bestias acechan las tierras salvajes. Desfiles de muertos inquietos, agitados por magias funestas, rondan las noches, decretando terribles venganzas sobre los vivos. Hordas de Orruks, Grots y Gargantes arrasan sin control, movidos por poco más que la destrucción y el expolio para su propia diversión. Y los innumerables siervos de los poderes ruinosos que una vez provocaron el fin del mundo, echan raíces allá donde pisan los mortales. Los reinos se ven sacudidos por conflictos interminables, y ningún lugar está verdaderamente a salvo. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, este juego de rol que yo ya he dicho en más de una ocasión en el canal que compré única y exclusivamente por coleccionismo, por llevar Warhammer en el título, pero que sin embargo me ha terminado ganando por sus numerosas virtudes. Vamos a proceder a hablar en esta ocasión del bestiario, como estáis viendo en este momento. El bestiario, un suplemento, o bueno, ya sabemos que son un tipo de suplementos que nos van a proporcionar un gran número de criaturas o enemigos con los que hacer la vida un poquito más difícil a los personajes de nuestros jugadores. En este caso tenemos un libro en el que han participado para su realización varios autores y, como es costumbre por mi parte, citar los nombres de toda esta gente. Serían Emmett Byrne, Kat Evans, Elaine Lithgow, Jessica Markrum, K.C. y Christopher Waltz. Me disculpo de antemano si en algún momento he pronunciado el nombre de alguno de estos autores de forma incorrecta, pero no están en mi lengua nativa. Estos serían los autores de este bestiario, así es el título que recibe el suplemento, bestiario, para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Y antes de empezar con la reseña propiamente dicha, bueno, pues los típicos avisos que ya sabéis que me gusta hacer a mí. Primero de todos, todo el material que vais a ver en este vídeo, tanto en su edición física como en su edición digital, está en inglés. Esto es así porque en el momento de realización de esta reseña, esta línea de juego no ha visto la luz en castellano. Desconozco si la va a ver en castellano, antes de que me preguntéis. Y por otro lado, también dejarme decir que para la realización de esta reseña hemos adquirido el libro. Ni en 5 Minutos Roll ni yo mismo tenemos contacto o asociación alguna con la editorial Cubicle 7 que se encarga de publicar este material. Nosotros hemos comprado el libro con nuestro propio dinero y os vamos a dar nuestras impresiones después de haberlo leído y, por qué no decirlo también, haber utilizado en nuestras propias partidas algunas de estas criaturas. Así que, nada más por mi parte, empezamos, como viene siendo habitual, con la edición física y la presentación visual. ¡Vamos allá! Llegados a este punto y como he dicho antes, damos comienzo a nuestra reseña. Es el momento de hablar de la edición física y de la presentación visual del presente suplemento, este bestiario para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Como vemos y como nos tiene acostumbrados por otra parte Cubicle 7, la editorial inglesa que se encarga de editar estos libros, tenemos un libro en tamaño A4, a todo color y con tapa dura. Normalmente este tipo de publicaciones tienen algún tipo de filtro UV o brilli brilli, como a mí me gusta llamarlo, básicamente un filtro que realza, una especie de barniz especial que realza algunas partes de la ilustración. En este caso, como estamos viendo, nada más que realza lo que sería el título y los logos, porque la ilustración per se no tiene ningún tipo de detalle de este estilo. Sería un libro de unas 190 páginas, esta es la portada, el lomo, que por supuesto respeta la estética de toda la línea de juego, de forma que no va a desentonar con el resto de publicaciones de la línea, y por supuesto la contraportada que os muestro en este momento. Echando un ojo a lo que sería ya el interior del libro, como he dicho son 190 páginas, en papel de buena calidad, papel satinado, estucado, no sé cómo se llama la verdad. Pero bueno, es un papel con un gramaje lo suficientemente grueso como para que, evidentemente,
no se transparente para nada de una página a otra la información y aguante por supuesto toda esa carga de tinta que trae consigo el color. Y dentro de eso lo que ya sería la propia maquetación, bueno, pues lo mismo que vimos en el manual básico, un fondo con un poquito de ilustración pero muy claro y tonos dorados para los epígrafes, con un texto muy claro. Aquí se hace algo que quizá es curioso, comparándolo con otros bestiarios, y es que normalmente no se dedica una página para cada una de las criaturas, sino que como se dividen por las diferentes alianzas y luego dentro de esas diferentes alianzas por los distintos ejércitos del juego de miniaturas, lo que vamos a encontrarnos es que se nos ofrecen los textos, los cuadros de texto descriptivos de cada una de las unidades y a posteriori se nos ofrecen las cajetillas, los cajetines con las estadísticas jugables acompañadas de las ilustraciones de muchos de estos monstruos o enemigos o penejotas. No hay ilustraciones para todas las unidades, para todas las criaturas que aparecen aquí recogidas. No obstante, como en esencia todo esto está basado en un wargame, en un juego de miniaturas, basta con una pequeña búsqueda rápida por internet para encontrar rápidamente alguna miniatura que representa visualmente a esa criatura en concreto y tener una idea más clara, si no tuviésemos ilustración en este libro, de cuál es el aspecto de ese PNJ en concreto. Como vemos, ya centrándonos en lo que sería la propia presentación visual, esta es notable que no sobresaliente, y digo notable porque como nos viene acostumbrando nuevamente Cubicle 7 en toda esta línea de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, lo que vamos a ver aquí es un gran número de ilustraciones de una calidad soberbia. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellas son ilustraciones que no han sido creadas ex profeso para el juego de rol, sino que en su lugar se trata de ilustraciones que la propia Games Workshop, que tiene unos equipos de diseño y arte maravillosos, bueno, pues que la propia empresa del juego de miniaturas ha creado y que Cubicle 7 ha recogido en estas páginas. ¿Por qué esto me parece algo que baja un poquito la calidad, teniendo en cuenta que son artistas tan buenos y que las ilustraciones son tan impresionantes? Bueno, porque normalmente suelen representar ejércitos en combate. A fin de cuentas, ya he dicho, esto es un juego de rol basado en un juego de miniaturas, de combates entre ejércitos. Bueno, pues como digo, ese arte suele representar a ejércitos enfrentándose entre sí, que no es exactamente lo mismo a lo que vamos a jugar nosotros en el juego de rol. Así que se produce ahí una pequeña disonancia. Por eso, para mí, personalmente, esto es una apreciación puramente personal, por fastuosas y maravillosas que sean estas ilustraciones, están un poquito por debajo de lo que me gustaría. No es todo el arte de archivo, también hay ilustraciones creadas ex profeso para este juego de rol, pero sí que diría que son las menos en comparación con todo ese arte rescatado de la propia Games Workshop. Aún así, sigue siendo un juego visualmente, o en este caso un suplemento visualmente muy impactante e interesante, como estamos viendo recogido en estas páginas, que no creo que pongan, vamos, que creo que hablan por sí solas en cuanto a su calidad y demás, por más que es cierto que, como he dicho antes, bueno, pues sean ilustraciones rescatadas muchas de ellas que no necesariamente tienen que representar escenas de nuestras aventuras dentro del propio juego de rol, pero sí esas batallas del juego de miniaturas. Es todo cuanto puedo comentar de lo que sería la edición física y la presentación visual de este bestiario de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, porque es un trabajo que creo es en última instancia notable. Vista la edición y la presentación visual de este bestiario para Warhammer Age of Sigmar Soulbound, es el momento de que empecemos a analizar el contenido de estas páginas. Se trata de un bestiario, como he dicho ya en numerosas ocasiones. Quiero decir con esto que seguramente la reseña no va a ser muy larga porque tampoco hay mucho que comentar en este tipo de libros.
Básicamente la inmensa mayoría de ellos tienen una estructura más o menos común. Se nos recopila una serie de criaturas, monstruos o PNJs, se nos proporcionan sus estadísticas a nivel jugable y se nos proporciona una descripción narrativa de los mismos. Este bestiario, este libro, este suplemento no se distancia de esa estructura básica que es la que vamos a encontrar en estas mismas páginas. Por tanto, no hay mucho que comentar al respecto. De hecho, el inicio del libro es prácticamente un copia y pega de material que ya hemos visto en el manual básico. Lo que vamos a tener nada más comenzar a leer este bestiario es una explicación de cómo se ha de leer los cajetines de estadísticas jugables de las criaturas, cuáles son los tipos de criaturas que hay, cuáles son los roles de criaturas que hay, cómo podemos más o menos equilibrar un combate. Todos son cosas que ya estaban presentes en el manual básico. De hecho, hasta la ilustración es la misma que habría el capítulo de bestiario del manual básico. Por eso digo que, si bien no es un copia y pega literal, es información repetida en última instancia. Lo único novedoso que vamos a encontrar en estos primeros párrafos, primeras páginas del libro, es esta tabla. En esencia, un intento por parte de los autores de proporcionarnos alguna herramienta para que los combates no se vuelvan monótonos y aburridos. En un juego como Warhammer Age of Sigmar Soulbound, en el que la acción prima bastante, en el que los encuentros y los momentos en los que los jugadores van a estar pegándose con todo tipo de bichos suelen ser bastante recurrentes en las aventuras y en las campañas de este juego, pues siempre se corre el riesgo, de que esos encuentros se conviertan al final en un mero trámite, que pierdan mucho interés, en el que los jugadores básicamente se quedan en un modo más pasivo, activan el automático y hasta que acaba el combate ya retoman el interés por la partida, ¿no? Bueno, ¿qué se nos intenta dar aquí? Se nos proporciona esta tabla que lista toda una serie de complicaciones con las que nosotros, como directores de juego, podemos añadir un toque extra al encuentro, de forma que no sea un encuentro básico y simple entre los jugadores y los monstruos que hayamos escogido, sino que también haya algún elemento del entorno, alguna cuestión ajena a ese combate per se, que cambie un poco la dinámica del juego, ¿vale? Desde estamos intentando, yo qué sé, estamos combatiendo a estos enemigos, pero el lugar en el que estamos combatiendo se está viniendo abajo, así que hay que hacerlo deprisa, o tal vez lo importante no es vencer, sino salir de aquí cuanto antes, a otro tipo de cuestiones, como que nosotros estamos aquí, pero los enemigos, si no los derrotamos rápido, empiezan a recibir refuerzos cada cierto tiempo, ¿no? Hasta que el combate se nos vuelva totalmente imposible y eso modifique por completo el plan o la idea que teníamos pensada realizar en esa escena. Ya digo, son encuentros, son complicaciones para encuentros que añaden un poco ese plus para que nosotros tengamos ahí un recurso que evite la monotonía y la repetitividad en este tipo de juegos de rol. Quizá lo más interesante, a mi criterio por lo menos, son dentro de esa tabla las nuevas opciones que se nos ofrecen a la hora de utilizar los puntos, la reserva de puntos de Doom que tiene el director de juego. Recordemos que en Warhammer Age of Sigmar Soulbound la reserva de Doom es una reserva de puntos o metarecurso que tiene el director de juego a su alcance, pero que realmente no tiene un uso específico. Es más una descripción abstracta de lo que está pasando en los reinos mortales y cómo se están aproximando hacia su perdición, o si por el contrario se están viendo salvados por los personajes. Bueno, esos puntos, esa reserva, también tiene un efecto a nivel mecánico, ya que hay algunas criaturas que se ven mejoradas si la reserva es muy alta. Bueno, pues aquí también se nos ofrece la opción de que, como complicaciones, podamos utilizar esos puntos de Doom, esa reserva, para añadir efectos al combate que no estaban originalmente presentes. Bueno, ya digo, quizá a mi juicio es lo más interesante de toda esta tabla, que es la única realmente novedad que encontraremos en este capítulo introductorio. Y a partir de ese capítulo introductorio, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues lo que ya he mencionado y lo esperado. Ese listado de
criaturas, de enemigos, aunque no tengan por qué serlo necesariamente, en esencia de PNJs que utilizar en nuestros encuentros con los que complicar la vida a los personajes de los jugadores, a los Soulbound protagonistas de nuestras aventuras y campañas. Sus descripciones, narrativas y descriptivas para que conozcamos a cada uno de estos seres y por supuesto los cajetines con las estadísticas jugables para que podamos utilizarlos en batalla con el sistema de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. No he encontrado errores en estos cajetines, solamente en uno de ellos y en la edición física, lo que me hace pensar que es una errata que está presente solamente en la primera edición de este libro y que luego los PDFs han sido corregidos. No recuerdo exactamente cuál de todos esos cajetines es, por eso no puedo deciroslo en este momento, no lo he vuelto a localizar, así que no recuerdo cuál era, pero sí sé que hay uno que al menos en la edición física, en la primera edición del libro, del bestiario, hay un cajetín en el que los atributos y las habilidades y por tanto los dados que lanza esa criatura en combate no coinciden y no hay ningún rasgo que modifique esa tirada, al menos que aparezca en ese cajetín. Así que para mí es una errata y lo considero como tal. Pero bueno, dejando este detalle apartado a un lado, que como digo, entiendo es algo que por lo menos en los PDF se ha corregido y asumo que si hay más ediciones de este suplemento, pues estará corregido. Aparte de eso, como decía, lo que vamos a encontrar son esos listados. Tengamos en cuenta, no obstante, que este juego de rol, Warhammer Age of Sigmar Soulbound, es un título que está basado en una licencia, la licencia Warhammer Age of Sigmar, que es un popular juego de combates entre miniaturas, es decir, un wargame. Evidentemente, puesto que viene de ese juego de combate entre miniaturas, de ese wargame, allí todas estas unidades que estamos viendo recogidas en estas páginas conforman ejércitos. Y esos ejércitos son los que se enfrentan entre sí en ese juego de batallas entre miniaturas. Bueno, pues sabiendo esto, el orden que vamos a ir viendo en este suplemento, en este bestiario en el que van a aparecer todas estas criaturas, todos estos seres, es precisamente el de los diferentes ejércitos y al mismo tiempo el de las diferentes alianzas que conforman las fuerzas, las facciones de ese wargame. Por un lado, la Alianza del Caos, bueno, pues nos habla o nos expone todas las distintas facciones del caos o ejércitos del caos que hay dentro de la Alianza del Caos y las distintas unidades de cada uno de esos ejércitos, ¿no? Los discípulos de Tzeentch, que estamos viendo ahora, los Edonitas de Slanes, las bestias del caos, perdonad, los siervos de la oscuridad, toda esta gente. En otro bloque posterior, la Gran Alianza de la Muerte. Entonces ahí nos hablará de todas las facciones pertenecientes a Nagas, a la Alianza de la Muerte, los Osiarcas, los Necroseñores, las Cortes Come Carne, las Noctánimas, etc, etc, etc. Vamos a encontrar en estas páginas recogidas a casi todas las facciones y casi todos los ejércitos y por ende casi todas las unidades presentes en el Wargame. Y recalco hasta 3 veces ese casi porque efectivamente hay alguna ausencia. Entre esas ausencias encontraremos, por ejemplo, esta facción de los orcos adoradores de Morco, esos orcos que son astutos pero brutales y no brutales pero astutos. Vale. Esa facción no está presente en estas páginas, pero esto tiene una explicación, y es que en el momento en el que se publicó este suplemento, este bestiario, la facción de esos orcos todavía no había aparecido en el Wargame, en el juego de mesa. Por tanto, veremos los perfiles de esas unidades recogidos en otro suplemento posterior. Esto me lleva a hacer también una aclaración, y es que aquí vamos a tener recopilados pues prácticamente todas las unidades del Wargame que ya no estaban recogidas en el manual básico. Es decir, todas las ausencias del manual básico, que al final eran un buen puñado porque el manual básico te ofrece lo básico para jugar, aquí te amplían con el resto de unidades o criaturas con las que nutrir tus campañas y aventuras. Bueno, pues como digo,
que acabo de perder el hilo de lo que iba diciendo, perdonadme. Como digo, en el manual básico estaba eso, aquí se ha recopilado el resto, pero que incluso muchas de estas criaturas que vemos recogidas en estas páginas vamos a ver que vuelven a aparecer en otro tipo de publicaciones de esta misma línea de juego, lo cual es positivo o negativo dependiendo de cuál sea nuestra perspectiva. Si lo analizamos desde la perspectiva de una persona que sigue la línea entera, que tiene todos los suplementos, o sea, servidor, es negativo porque en esencia lo que estás teniendo es material repetido en varios libros, que podría ser utilizado mejor para incluir otro material nuevo. Sin embargo, para aquel que no se hace con la línea entera, que simplemente se compra algunos libros en concreto, es positivo, ya que puede acceder a un material que de otra forma se vería obligado a tener que recurrir a seguir gastando dinero para acceder a otro libro que no tenía pensado comprarse. Bueno, dependiendo de cuál sea tu posición, pues como digo, esto puede ser positivo o negativo. Y en esencia, esto es el bestiario de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, esta recopilación en la que yo estoy pasando páginas de continuo, como estáis viendo, y veis perfiles y perfiles y perfiles, y por supuesto descripciones, 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 acompañadas de imágenes de cada una de estas criaturas, penejotas, seres, unidades, en esencia, que han aparecido en el juego de miniaturas y que también podemos utilizar en el juego de rol. No hay mucho más que decir al respecto de este libro, así que si os parece, pasemos ya a la valoración final. Llegados a este punto, es el momento de que yo ofrezca mi valoración final, mi opinión personal de este bestiario para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Un libro, una publicación que, bueno, como nos tiene acostumbrados Cubicle 7, rinda un gran nivel, sobre todo en lo que a edición y presentación visual se refiere. Lo contrario sería lo que a mí me alarmaría, pero que, bueno, analizando el interior del propio libro, que en última instancia es lo que realmente nos interesa, descubrimos un bestiario en ese sentido bastante tradicional. Más allá de la particularidad de ser un bestiario basado en un wargame y que por ende las criaturas y seres penejotas que vemos recogidas en estas páginas son las unidades de ese wargame, más allá de esa, digamos, singularidad, es muy similar a tantos otros bestiarios que hemos podido encontrar en tantos otros juegos de rol. Descripciones de las criaturas y perfiles de estadísticas a nivel jugable. No aporta mucho más. No tenemos aquí un caso como era el bestiario de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, Threat Assessment Xenos, en el que, aparte de esos perfiles, aparte de esas descripciones, también se nos proporcionaba semillas, así como información de trasfondo con respecto a la presencia de esos enemigos, esas facciones, en el sistema Gilead, en los planetas del sistema Gilead en el que está centrado, focalizado el trasfondo de ese juego de rol. Warhammer Age of Sigmar Soulbound toma como trasfondo todos los reinos mortales, pero es cierto que el manual básico centra la información en una región concreta del reino mortal de Axi, en The Great Parts. No sé traduciroslo ahora mismo. Hubiera estado bien que, por ejemplo, en este bestiario, aparte de esas descripciones de las criaturas, se nos hubiera proporcionado semillas o información de trasfondo de estas facciones y cuál es su presencia en esa región de ese reino mortal en concreto. A mí personalmente me hubiera agradado ver algo así. No es obligatorio en un bestiario, pero hubiera sido un cambio, una vuelta de tuerca, yo creo, bienvenida, que hubiera aumentado el valor, a mi criterio por lo menos, de este libro, de esta publicación. Porque más allá de lo mencionado, es un bestiario que sigue la estructura clásica y que no hay mucho que decir del mismo porque tampoco aporta gran cosa. Eso no quiere decir que sea un suplemento superfluo. Ojo, cuidado. Warhammer Age of Sigmar Soulbound es un juego de rol muy focalizado en la acción, muy heroico, en el que precisamente
Los personajes de los jugadores tienen un gran... son bastante diestros en combate y el combate tiene una gran preponderancia en este tipo de aventuras y campañas, así como en las tramas que en él se desarrollan, y por ende necesitamos de un buen surtido de criaturas, de enemigos que ir soltando en nuestras aventuras, en nuestras campañas y con las que ir sorprendiendo a nuestros jugadores y por supuesto proponiéndoles retos nuevos. Con el manual básico vamos a tener un puñado de esas criaturas, pero se nos queda corto evidentemente, y si es necesario tener este suplemento, sobre todo si vamos a crear nosotros nuestras aventuras y campañas, nuestras sesiones de juego con este juego de rol. Nosotros mismos lo hemos utilizado precisamente para poder introducir una serie de criaturas, de seres que no estaban presentes en el manual básico y que la propia historia que se estaba gestando en esta cabecita, bueno, pues requería que fuesen esas unidades en concreto, esos seres en concreto, esos PNJs en concreto y no otros. Por eso os digo, este suplemento es necesario en vuestra colección si sois directores de juego de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Y no creo que os vayáis a arrepentir de la compra porque vais a sacarle uso, creedme que así lo atestiguo. Hasta aquí nuestra reseña, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil, espero que no se os haya hecho excesivamente larga. Y si queréis ver más reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, no dudéis en suscribiros a nuestro canal en 5 minutos roll, porque cada poco tiempo estamos sacando reseñas, si no de este, de muchos juegos de rol diferentes. Somos 4 compañeros, tenemos gustos muy variados, así que son muchos los juegos que cubrimos aquí en este canal. Si queréis ver Warhammer Age of Sigmar Soulbound en partida, jugado, bueno, pues también tenemos partidas, también tenemos aventuras jugadas de este juego de rol. De hecho, al finalizar este vídeo vais a ver entre las recomendaciones, bueno, pues una partida de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Yo por mi parte nada más que decir, me despido, así que muchas gracias por vuestro tiempo, nos vemos, hasta la próxima.